Bueno, Fer, ¿todo bien? Bien, ¿Todo bien. tranquilo? Gracias por venir. Un placer, no, el placer es mío de estar acá, No. porque yo tengo 21 años y mi primer gran alegría con Platense, me la diste vos, todo ese plantel de 2018 en Cancha Lanús, que fue impresionante. Es más, nosotros hicimos una nota una vez hace un montón de años, en 2020, no sé si te acordás, por Instagram, y yo me acuerdo que te catalogué en ese momento como el mejor entrenador de la historia de Platense, porque había sido muy reciente, o sea, entras entre los grandes entrenadores de la historia de Platense, pero muy reciente ese logro. Me mató la dupla ahora. Ahora te mató la Ahora dupla. me mató te la superó dupla, por el campeonato de primera división. Me mató la dupla, pero nada, contento por Platense. Contento también por la dupla, que sé que tienen inferiores en el club, toda una vida en el club y gente del ascenso, que laburó y remó mucho para llegar ahí, así que nada, me pone feliz. Por Platense en sí, porque me quedó muy arraigado esos casi 3 años en el club, más allá de los logros, que obviamente sin logros no hubiera llegado esos 3 y pico de años que uno estuvo, porque uno entiende la idiosincrasia de los clubes y Platense, para la situación en la cual estaba, era el más grande y en esa situación lo único que cabía era campeonar y bueno, por suerte se dio y fue quizás, como mucha gente me lo hizo saber, el primer paso a todo esto que Platense está viviendo hoy en primera. Ahora quiero ir bien con ese ascenso hermoso, que hay un montón de anécdotas y un montón de cosas buenas y cosas malas para recordar esos años que estuviste en el club, pero la gente de Platense quiere saber qué está haciendo Fernando Ruiz hoy en día. Bueno, hoy tomé, o sea, en fin de año pasado decidí quizás frenar un poquito la carrera de entrenador profesional y lo que busqué hacer, desarrollar algo que siempre me gustó, que es el tema de los chicos. Generalmente en todos los equipos en los cuales he trabajado he hecho debutar juveniles, he hecho trabajar en primera división muchos chicos, he potenciado juveniles, es algo que siempre me gustó y en base a eso decidí desarrollar un proyecto de coordinación juvenil. Se me abrió la puerta en el Deportivo Armenio, que es un club también que es como mi casa, en el cual yo prácticamente me crié toda la vida ahí, jugué inferiores, primera división, dirigí también y tengo una relación con la familia Nakis importante en la cual apoyó este proyecto y bueno, hoy estoy coordinando juveniles, estoy trabajando en toda esa área, tratando de reordenar una idea de juego que nos permita, en base a su metodología, potenciar juveniles y bueno, el club necesita año a año tratar de promocionar juveniles que puedan generar ingresos al club para poder sostenerse y subsistir con lo que realmente hoy los clubes siempre necesitan. Así que nada, hoy estoy como coordinador desarrollando algo que realmente me gusta y estoy muy tranquilo. ¿Te gustaría volver en algún momento a ser técnico? Sí, yo no digo que dejé de dirigir, sí tengo bien en claro que no es el momento, he tenido alguna que otra chance de poder dirigir este año y preferí no tomar ese tipo de desafío, necesito desarrollar esto, creo que con esto estoy abriendo una rama más a lo que hoy es Fernando Ruiz y bueno, nada, realmente estoy muy contento y viendo el progreso día a día de los chicos en un trabajo que obviamente mucho más a largo plazo, pero las cosas cuando se hacen bien, obviamente uno va viendo el crecimiento de los chicos en el corto plazo y bueno, apunta a que el club pueda nutrirse de todo eso. Algo que también siempre es interesante en los técnicos o en los futbolistas es ir bien a los comienzos. No me quiero meter de lleno porque si no capaz me quedo hasta mañana en tu casa, pero ¿cómo fueron los comienzos de Fernando Ruiz en el fútbol? Principalmente, pero yo quiero ir bien desde chiquito, o sea, cuando tenía 5, 6, 7 años, las primeras veces, ¿dónde fueron? ¿En Caseros? ¿Dónde fueron tus primeros momentos? Los primeros momentos, en esto hay una anécdota muy cercana con el profe Salvo, una gran persona, un gran tipo que conocí en Platense, hoy creo que está de vicepresidente en el club, y con el conocimiento, con charla y eso llegamos a combinar que fuimos del mismo barrio, en el cual quizás cuando yo era chico, hasta los 8, 9 años, acá en Villa Zagala, un barrio con mucha historia, con un pasado bastante crudo, en época obviamente dictadura y
Con el profe siempre nos poníamos a charlar de esa época, obviamente el profe un poco más grande que yo y él me contaba anécdotas que por ahí mi abuelo también en ese momento me contaba. Sí. Y bueno, los inicios en el fútbol, en aquel famoso Canguro, ahí en la zona de San Martín, en lo cual uno por ahí salía a jugar a la pelota contra los paredones, contra los cordones y... Ese fue el inicio, como para decir, futbolístico. Después, obviamente, uno ha pasado... Yo después nos mudamos con mi familia de Don Torcuato, empecé a jugar en el Club Caza y Pesca de Don Torcuato, ya empecé con cancha de 11, a los 9, 10 años empecé a transitar esto, que es tan hermoso, y bueno, como te dije recién, gran parte del proceso futbolístico mío ha sido en Armenio, y bueno, de eso ha ido pasando por un montón de clubes también. Ascenso ahora sí, 2017, Platense, pero no quiero ir directamente a la final épica en cancha de Lanús, sino quiero ir un tiempo atrás, quiero ir no cuando firmaste el contrato, sino cuando llegó el llamado de Platense. Llega el llamado de Platense, en ese momento presidente Fernando Wendt. Sí. Platense empezaba a resurgir, venían unos nuevos dirigentes que querían volver a meter a Platense en el lugar donde pertenece y te llaman a vos. ¿Quién te llama? Te llama Fernando, que por teléfono, ¿cómo fue esa llamada? ¿Qué te dijo? ¿Qué te acordás? ¿Y por qué tomaste la decisión de venir al club, de venir a Platense? Yo había dejado en ese momento, un tiempito atrás, había estado en Atlanta, B Metropolitana también, venía de ascender con Almagro también la temporada anterior. Me llamó en ese momento Diego González, que era mi representante, que había tenido una comunicación con Pablo, con Bianchini, y me comentó, me dice, ¿te interesa Platense? Y dije, en ese momento digo, Platense, ¿cómo no me va a interesar? Claro. Con todo lo que uno ya veía desde afuera, un club denso, un club importante, un club con mucha presión, un club que obviamente no podía salir de la B Metropolitana. Un club gigante para la categoría. Enorme, para el ascenso enorme, con una dificultad importante en cuanto a quizás años anteriores en los cuales uno por ahí desde afuera o lo enfrentaba o iba tomando nota con lo que era el club. Y me acuerdo nos juntamos en el restaurante Seba, ahí en el barrio Saavedra, y nada, en ese momento sentí en la reunión en la cual había varios dirigentes, entre los que estaba obviamente Fernando, Pablo y no sé si estaba el profesor, no me acuerdo bien de todos en ese momento puntual. Y ni bien salimos de esa reunión, que duró un par de horas, obviamente hablando con mi representante de afuera, él me decía, bueno, qué impresión tenía, y le digo, mira, las impresiones no, en este momento no valen, quiero dirigir Platense. Mira. Bueno, se acordó la situación de los números, lo contractual, me acuerdo... ¿Vos querías dirigir Platense, no? Sí, a ver, para ese momento mío en mi carrera, en el ascenso, creo que era lo más importante, era un salto muy importante, sabiendo de que era una bomba con una mecha muy corta. Claro. Y nada, en ese momento que salimos, hablamos, le digo, quiero Platense, arreglemos los números, juntate, hablá, día más, día menos, bueno, se terminó resolviendo. Y en las primeras reuniones que empezamos a tener con respecto al armado, ya había llegado en ese momento Dani Vega, que ya le había arreglado, de los históricos que por ahí venían en el club anteriormente, estaba el Chino, también Vizcarra, que en ese momento se había quedado, y bueno, empezamos a diagramar con los dirigentes, empezamos a entrenar en Setia, empezábamos a diagramar mediante alguna comida, algún café, qué es lo que buscábamos, y bueno, obviamente coincidíamos que teníamos que armar un equipo en el cual yo les había dicho, necesitamos armar un equipo muy competitivo, con jugadores muy especiales que sepan jugar por algo importante, en un momento importante en Platense, que sepan bajar... ¿Experiencia? Experiencia, necesitamos trayectoria también, y a eso fuimos, y en eso realmente apuntamos, porque... Yo en aquel momento les dije que teníamos que armar un plantel pensando en que Platense iba a ser campeón. El objetivo cuando vos llegaste en las reuniones... Era salir campeón, no había otro Platense objetivo. Campeón. Platense tenía que salir campeón. Pero para salir campeón había que armar un plantel en el cual yo también a ellos les dije que necesitábamos armar un plantel que sirva para sostenerse al primer año de Nacional B. O sea, querías armar casi un plantel que pueda para competir en Nacional B. Nacional B, porque yo tenía la expectativa, si armábamos bien un plantel, que podíamos campeonar en la B Metropolitana,
pero a su vez continuar con una situación, porque después había que asimilar lo que se asimiló en Nacional B y demás. Eso sucedió después con el tiempo. Eso sucedió porque vos cuando Platense asciende rápidamente, compite en la B Nacional y se mantiene a la par. ese año hicimos un gran torneo, nos tocó quedar eliminado con Central Córdoba, que después termina ascendiendo. Con ventaja deportiva encima llegaste. Ventaja deportiva en un equipo que era ambicioso desde el minuto cero, y quizás si hubiéramos sido un poquito más piola o cuidadosos en ese momento, faltando 10 minutos, no nos hubieran metido un gol de contragolpe. Claro, pues saca Jorge y queda medio... Perdemos una pelota en ataque, en el rincón de lo que vendría a ser la Liniers, y lo que en aquel momento era la Liniers y la Popular, que da la vía, sobre los bancos suplentes que en ese momento estaban de ese lado. Perdemos una pelota ahí, quedamos mal parados, una diagonal de Ortega, un volante extremo que tenía Central Córdoba, define por arriba de Jorge, faltando 10 minutos se nos fue todo, pero ese plantel fuimos después hasta incluso reformándolo y volvió a competir en la temporada siguiente. Nosotros terminamos en diciembre, en ese momento punteros. Tuvimos un mal arranque, ahí viene la situación en la cual decido dar un paso al costado. Pero me quiero meter ahí un poco. Platense hace un muy buen campeonato, creo que le gana Atlanta 2-1 y ahí termina el 2019. Sí. Después arranca el 2020, que son 7 fechas si no me equivoco. 5. O sea, 5 menos, en el que a Platense no puede ganar. ¿Y cómo fue esa decisión de... ¿Cómo fue la charla? Porque venías puntero y fueron 5 fechas que Platense le fue mal. No me acuerdo todos los rivales, pero la última fue con Alvarado, si no me equivoco, de local. Sí, fue de local, no me acuerdo puntualmente cuál fue. Me acuerdo de cosas muy anteriores, y esta que por ahí la más próxima al momento. Ese fue un día en el cual a mí me quedó nublado, porque fue muy triste, fue difícil de digerir, porque me estaba yendo de un equipo enorme, con un plantel enorme. Yo te digo y te cuento una infidencia muy puntual que siempre me guardé y que sí lo había hablado con mi gente. Yo en su momento tenía pensado irme en diciembre. Cuando Platense estaba puntero. Cuando Platense estaba puntero. ¿Tenías ofertas de otro lado? No, pero tenía una sensación como, viste, cuando sentís que hay algo que llegó a su fin. Y nada, en grupo de trabajo, esto no lo sabe nadie, salvo la gente que obviamente trabaja conmigo, y en ese momento nos puso en duda el hecho de dejar Platense. Pero bueno, se terminó dando en pocas fechas. O sea, estuviste a punto de irte en diciembre con Platense puntero. Sí, porque empecé a percibir situaciones en las cuales uno ya no podía llevar adelante. ¿Situaciones extra futbolísticas? No, futbolística. Uno como entrenador te das cuenta. Se va dando cuenta al momento cuando uno por ahí entiende que es para salir o no, ¿viste? Mirá. ¿Y te quedaste por el hecho de que era Platense? Sí, esos son los errores que a veces uno comete, y por ahí no toma decisiones. Y vuelvo a repetir, estoy contando algo que no lo sabe nadie. Sí. Pero nada, no arrepentido de ninguna manera. En ese momento nosotros nos vamos, yo me acuerdo, un 12 de marzo, si no me equivoco, y el 19 arranca la pandemia. Sí. Ahí viene una situación en la cual después asume el Chocho. El Chocho dirige un partido a puerta cerrada con Belgrano, que empata 1-1. El primer partido sacan Estudiantes. Contra Copa Argentina. Guillermo Brown. Que dirigió. No, contra Deportivo Madryn, que pierde Platense, queda fuera. El ruso. Lo dirige Espontón, que era el técnico de la Nación. Claro, pierde 1-0 Estudiante ahí, y a su vez después viene el Chocho Leopi. Y bueno, en 9 fechas después Platense, con un plantel que ya nosotros traíamos casi en su totalidad de la B Metropolitana. Sí. Pero trajimos... Hoy venía en el auto... Platense tenía un equipazo. Platense, a ver, nosotros en ese momento... Jugadores que hoy en día están siendo en primera división... A ver... Luciati, Palavecino, Tarragona... Bueno, esos son los que vinieron quizás a acompañar la jerarquía que nosotros ya teníamos con Jorge, con Lamberti, con Dani Vega, con Vizcarra. Nosotros trajimos en ese momento a Marcelo Vega, a Ezequiel Gallego, a Bochino, a Gómez. Después, cuando Gómez se lesionó, me acuerdo, en cancha de Talleres, vino el Nero Iribarren, Curuchet, Diego Toneto. Era un equipazo. Vos fíjate que todo ese plantel
Diego Toneto ya tiene como 3, 4, 5 ascensos. Sí, y ahora está... Marcelo Vega lo mismo, y hoy sigue jugando. Hernán también lo mismo. Ese momento cuando nosotros traemos a Jorge, me acuerdo puntualmente, un día de tormenta en Setia. Él vino a presentarse con el grupo, un día que llovía, un día feo, gris. Y Jorge nos decía que no había salido campeón nunca. Mirá. Y ¿Esto en qué año era? ¿En 2017 cuando armamos? Llega. Que Jorge llega medio lastimado. Jorge, mirá, yo a Jorge lo había querido llevar a Atlanta el año anterior. Y por una cuestión de número no pudo arreglar. Jorge tenía una buena relación con Cristian Bardaro. Y lo de Jorge en un momento faltaban, creo, poquito, 2 o 3 semanas para el inicio del campeonato. Y lo único que nos estaba faltando era el arquero. Ya teníamos el plantel conformado. ¿Quiénes eran los arqueros que estaban en Platense? ¿De Sábato? Estaba de Sábato. Sí, era el campeón. Sí, y después había 2 chicos. Los inferiores. Ay, no me acuerdo. ¿Corbalán? No. No. Ay, mira, me quiero morir porque es uno de los chicos que con nosotros trabajó mucho tiempo ahí. Pero necesitábamos el arquero. Uno que venga a ser titular. Estábamos, me acuerdo, en Setia con todos los dirigentes y estábamos así tirando nombres a la mesa de arquero, porque en realidad necesitábamos un arquero importante. Claro. Y en ese momento yo sentado al lado de Cristian me muestra por abajo de la mesa el teléfono y me muestra y tenía una llamada perdida de Jorge de Olivera. ¿Ustedes estaban pensando en buscar arqueros? Sí. Y a Cristian le llega una llamada de Olivera. Cristian tenía relación con Jorge, ya se conocían, como te dije recién, yo lo había querido, ya había hablado con Jorge el año anterior para llevar a Atlanta, después no pudieron arreglar los números. Jorge estaba en el momento que definía no jugar más al fútbol. Sí, están en Deportivo Pasto. Sí, él venía de Colombia, él estaba a punto de vender un departamento, me acuerdo, en Capital, se iba a volver a Misiones. Y le hicimos nota hace 2 semanas, hace 2 meses, perdón, él se quería retirar. Bueno, él en ese momento se retiraba. Entonces Cristian me muestra por abajo de la mesa una llamada de Jorge. Claro, en ese momento no se nos había venido a nosotros en la mente. Y ni bien lo tiramos en la mesa, es como que sí. Claro. Unánime, de hecho nos fuimos rápido de ahí porque yo, es más, en ese momento le digo a Pablo, comunicate ya, yo lo llamo y te aviso. Hablé con Jorge y le pasé el teléfono a Pablo para que Pablo se encargue. Y bueno, Pablo obviamente lo resolvió y bueno, así empezó la historia de Jorge en el club, tremenda. No había podido llevarlo anteriormente, traerlo acá cuando ya prácticamente estaba decidido que no iba a jugar más al fútbol, a traer un arquero. Y que aparte justo llame a Bardaro y todo se unánime. Pero fue así. Entonces, cuando Jorge no me la contó nunca. Jorge, esa por ahí historia, por ahí no la saben. Ese lado momento. Es del otro lado. Claro. Pero así fue la situación. Mirá. Y así nos fuimos caminando por la calle larga que tiene Setia ahí adentro hasta el estacionamiento. Y hablando con Pablo y los dirigentes de dale, llamalo. Y esos son los momentos que el entrenador por ahí dice, cuando ya estamos todos seguros de algo, no querés perderlo. Claro, no. Entonces empiezan a decir, dale, llamalo. Bueno, terminaron resolviendo lo de... ¿Se resolvió rápido? Sí, no demoró mucho, porque obviamente Jorge tenía intenciones, tenía ganas, yo ya había hablado con él anteriormente, era platense, como dijimos antes, más allá que era la B Metropolitana. Y ese fue el inicio de un proceso hermoso. Porque esto está muy bueno, esto que contás y las cosas que dijiste que no habías contado nunca, porque ahora estamos todos con Platense campeón de primera división, que es el logro máximo. Yo tengo este buzo, tengo una remera todo con la copa que ganó Platense. Yo tengo la copa ahí arriba, mira, después la réplica nuestra. Mirá, ¿la puedo mostrar ahora? Sí. A ver. Mirá vos. Claro, no sé, quiero que se me caiga. Este es el inicio, esta copa de campeón del torneo de la primera B Metropolitana 2017-2018. Es el inicio de todo esto. Sí. O sea, Platense hoy es campeón del fútbol argentino porque vos en algún momento, y los dirigentes que hoy siguen, y Jorge Olivera y todos los que estaban ahí, en algún momento dijeron, che, hay que sacar a Platense de acá y hay que devolverlo al lugar donde se merece, que es primera división. Y hoy Platense vive la realidad de... va a jugar Copa Libertadores el año que viene y es campeón del fútbol argentino. Esto es increíble porque te sentís parte de lo que le pasó hoy a Platense, de lo que le pasó el otro día en Santiago del Estero, porque es un proceso largo que empezó
con quizá esa llamada que te hacen a vos para ser el nuevo entrenador de Platense, y si tenés que hacer la película, empieza con vos y termina con la dupla abrazándose en Santiago del Estero. Sí, obviamente soy parte de un proceso, porque más allá de los enroques de Güen a Bianchini, de Bianchini a Sebastián Ordóñez en cuanto a las presidencias, es una misma comisión, sí, la cual ya en aquel momento, cuando esto inició, a mí rápidamente me empezaban a hacer ver de que esto no era un sueño, no era una idea, era un trabajo a largo plazo, que obviamente necesitaba dar un paso importante de entrada, porque tuvimos en esa temporada baches futbolísticos, sí, en los cuales todo equipo por ahí tiene, y en Platense es muy difícil sostenerlo. Y aparte es un torneo muy largo. Fue muy largo, muy competitivo, en el cual había un ascenso solo. Sí, sí. Y realmente fue duro. Hubo momentos malos. Hubo momentos de los futbolísticos malos, hubo momentos que quizás fueron clave. Yo me acuerdo puntualmente, entre unas cosas, el partido con Comunicaciones, sí, que el primer tiempo perdemos 3-0. Con un gol olímpico de ellos. A ver, un partido rarísimo, porque perdíamos 3-0 en el primer tiempo, sí, y era un partido en el cual nosotros deberíamos ganar. Jugamos muy bien. Sí. Yo me acuerdo ese día entramos en el vestuario y claro, Cristian en un momento como ayudante de campo viene y me dice, tranquilo, que estamos jugando bien, porque a veces uno dice entra al vestuario, 3-0 abajo. Y le digo, Cristian, no puedo decirle nada más que sigan jugando como estaban jugando, porque la realidad es que estábamos jugando bien. Y fueron esas palabras. Y lo revertimos. Ese partido, la gente de Platense lo recuerda porque fue clave, ese punto fue clave. Ese punto fue clave porque nosotros, incluso Estudiantes, estaba jugando con Talleres de Escalada. Tiempo. Y de hecho, Estudiantes ese día termina ganando 3-2. Pero ese punto a nosotros, y de la forma en la cual fue, realmente, obviamente, que nos dio un aura ganadora, un aura de invencible. Otro momento clave fue el posterior a Estudiantes de Buenos Aires. Villa San Carlos. Villa San Carlos. Que ganan 1-0, gol de Curuchet. Se pusieron todos a llorar ese día, me acuerdo. Que después del partido con Estudiantes de Buenos Aires tuvieron el fatídico encuentro con los Barras de Platense. Sí, yo digo que ese partido quizás fue mal vendido. Se jugó o se hizo creer como que era la final de todo. Faltaban 7 partidos después de Estudiantes. Veníamos los dos palmo a palmo. Partido cerrado, bien de dos equipos que obviamente no regalaban nada por lo que se estaba jugando. Terminamos poniendo con gol de Gastón Suso sobre el final. Sí, se lo recordamos. Después mirá lo que es la historia de Gastón también en el club, que nosotros después terminamos llevando a Gastón también al club. Gastón venía de no estar jugando en Rafaela, estaba lesionado. No había mucho convencimiento en ese momento cuando lo llevamos a Gastón, no nuestro. Pero después, bueno, todo lo que terminó siendo de los mejores centrales del fútbol argentino. Gastón ahí. Y ese partido también, el de San Carlos, fue muy importante. Porque después de ahí fue palmo a palmo, ganar, hasta que se empató el partido con Colegiales, en una cancha con el pasto de medio metro, no se tenía que haber jugado. Pero yo me acuerdo ese día, volvimos al hotel a merendar, ahí en Vicente López. Y yo les dije a los jugadores, no se dio hoy, a ver, uno hubiera querido que se dé ese momento porque uno no puede saber lo que puede pasar más adelante, lo hubiéramos festejado de misma manera, pero yo les dije que no me parecía que era el contexto como para cerrar una temporada con todo el logro que había conseguido el equipo. Y el mejor contexto fue Lanús. No, fue hermoso. Es que es una final, la de Lanús épica llegada, tardamos como 3 horas para llegar. Sí, el partido arrancó como a las 10 de la noche. El chino cuenta que ahí en el micro llegaron, después estaban meando todo porque estuvieron tomando mate 5 horas, tardaron 3 horas en llegar. La gente llegó tarde, se atrasó, no hicieron entrada en calor, llovía. Nosotros salimos apuradísimos los 2 micros porque los dirigentes habían puesto un micro para los familiares, salimos apurados del Ramada. Nos hicieron ir todo el camino de General Paz, autopista 25 de Mayo, el más largo para llegar a Lanús. Encima, cuando estábamos pasando por General Paz por Platense, nos invadió la gente. La gente no nos dejaba avanzar. Se quedan andando. Y ya esto era un atraso. Y llegamos como 2 horas tarde. No me acuerdo. Se llevó a cualquier hora y no se hizo entrar en calor. Nosotros nada. Con el miedo de, no nos van a suspender el partido, no nos van a... Perdemos...
llegamos, nos cambiamos como pudimos, fueron 2 minutos, Jorge pisó la cancha un poquitito, en la parte de sintético del vestuario local de Lanús, un pequeño movimiento y a jugar. Sí. Y nada, fue el contexto que esa temporada merecía. Y esa final fue porque, Platense copó, llenó, fue una fiesta. Ramírez es el árbitro, si no me equivoco, que también hay una historia graciosa porque se lo pregunté a Jorge, contra Suso también, que hay no sé si puede ser, algunos pueden decir que es penal, otro que no es penal, pero es que Jorge decía así, después vino Platense, le dimos la bienvenida, le mete un piñón hermoso, ¿te recordás esa? Jorge salió en un centro abierto. Sí. Lleva ganando Platense. Y claro, y Jorge salió con los puños y hay un choque en cuanto a la disputa hoy con VAR, por ahí se hubiera cobrado pelar. Pero en ese momento... A ver, cobrable, no cobrable, porque la realidad es que hay un golpe entre los dos arriba, entonces vos decís, ¿quién cabecea a quién o quién le pega a quién? Sí. Pero sí, fue una jugada discutida. Yo vivo acá en Casero, imagínate, estoy acá cerca de la cancha Estudiante, imagínate. Dicho de todo, ¿no? No, tengo buena relación acá con Almagro y con Estudiante, pude dirigir a los dos, he salido campeón en los dos, entonces me manejo acá. Hay mucha gente platense en Casero. Ah, mira. Obviamente me he dado cuenta de esto a partir de estar en Platense, y hay mucha gente que también es de Platense que está acá en la zona. Pero nada, fue algo, yo recuerdo, y hoy venía en el auto del trabajo y entendiendo y sabiendo de la nota, obviamente uno se le empiezan a cruzar un montón de imágenes y situaciones que fueron tremendas. Creo que no hay palabra que encaje perfecto como épico, porque eso fue esa final. Cuando termina, Ramírez da el pitido final y termina el partido. ¿Qué sensación se te vino a la cabeza? De un campeonato en el que pasaron de todo, pasaron en los futbolísticos momentos muy buenos, momentos muy malos, cosas extra futbolísticas muy malas, que en un momento se hablaba de que se iba a tirar todo por la borda porque había gente que no quería seguir por miedo, una categoría que Platense la estaba padeciendo hace 8 años. Me acuerdo la bandera de un señor, no sé cuántos miles de días, por fin Platense, el relator que dice por fin Platense, por fin Calamar, va a ser fiesta en Vicente López. Mi página se llama El Retorno Calamar, a partir del relator que pone será el retorno más feliz. ¿Qué te vino a la cabeza en ese momento de algo tan largo y tan grande? Por fin el objetivo está cumplido y al menos un pasito más. Volvieron a Platense a la B Nacional y queda un pasito más para Primera también, pero lo lograron en ese momento. Sí, en ese momento uno no piensa en la Primera División, Nacional B, objetivo cumplido, porque fue duro, fue desgastante, fue muy exigente. Pero muy merecido también. Y nada, en ese momento, en lo inmediato, obviamente yo me acuerdo, me abrazo con todos los chicos que trabajaban conmigo, el profe Rodrigo, el Tano que entrenaba ese arquero, Cristian Bardar, obviamente se sumaron los médicos y toda la gente que trabaja en el staff del club, y enseguida se me apareció en imagen mis 2 hijos, los 2 varones, Lucas y Agustín. Micaela, mi hija del medio, estaba con mi señora en la platea, y a uno se le viene en ese momento el recuerdo de todo el año y uno lo grafica puntualmente en la familia. Después, en la medida que uno va saludándose con cada uno, obviamente a mí me quedó algo muy grabado que no me gustó de ese momento y me dio bronca. La forma en la cual nos entregan el trofeo. Posterior a eso, cada campeón, cada equipo que lograba, se armaba la tarima y todo el show y lo que corresponde. Ese día, no sé por qué, pero yo me fui con esa sensación de bronca. Me acuerdo que... ¿Cómo fue la entrega del trofeo? Nada, fue... ¿Se la dieron así nomás? No, a mí no, se la dieron a Dani, pero se la dieron en un contexto como diciendo, tomá, esto lo... Esa es la parte que obviamente no corresponde a Platense, y esa es la parte que no me quedó como... Fue como menospreciar un poco, ¿no? Sí, no me gustó. No, esa es la parte que no me gustó, que vuelvo a repetir, no tiene que ver Platense. No, es la organización de...
pero no Claro. fue buena, porque después siguieron pasando los campeones. Sí, yo recuerdo a... Me acuerdo hasta el dirigente Mirá. que le entregó, que no importa, lo conozco, tengo buena relación, de un club también del ascenso, que le entregó la copa a Dani, pero en el medio de un montón de cosas en las cuales... Claro, no fue una organización, no, hubo nada. Fue raro. Esa es la parte que me quedó como, che, ¿por qué? ¿Viste? Sí, yo recuerdo ahora un ascenso, el de Barracas, ponerle la primera, que se hizo una tarima, se puso Pero todo. en todos, no, después claro. ahí en todos. Claro. Después me quedó grabado la vuelta al micro, se rompe el micro de los familiares Mirá. antes de salir. Entonces nos dijeron, ¿y qué hacemos? Y bueno, todo al micro nuestro, el micro nuestro era un quilombo de gente Una parado. fiesta, Yo me acuerdo, iba con mis hijos sentados, no había lugar, y empezó la caravana. Claro, cuando llegamos a la altura del obelisco, ya ahí no se podía avanzar más. Bajó gente, me acuerdo. No, la gente nos paró, tuvimos un rato largo ahí, nosotros obviamente dentro del micro, después me acuerdo fuimos al estadio. El estadio fue gente para mí. Me acuerdo puntualmente ese día, anécdota que uno le viene a la memoria en ese momento, y el chofer dice, se nos están subiendo gente al micro, al techo. Claro. Eran de 2 plantas, y yo, Claro. ¿cómo suben? Y no era gente que se estaba subiendo. Me acuerdo del Nero Iribarren con la copa, abrió. Es verdad, está el video de los dos. ¿Viste? Subió el negro y alguien más. El negro fue el primero. Y después empezaron a subir todo. Y claro, el chofer, no son los que No, son los nuestros. Rompieron ese o abrieron la ventanita esa que y subieron para el techo. Y subieron. Pero fue increíble. Fue increíble, fue un momento. Después terminamos en una pizzería ahí por Cabildo con los dirigentes, no sé, hasta altas horas comiendo pizza. Fue inolvidable. Me ha tocado salir campeón como jugador y como entrenador en distintos clubes, en distintos lugares, pero cada uno tiene su sensación, pero esta tuvo, por la exigencia del club, por la exigencia de la gente, ahí todo el tiempo a uno le hacían sentir que había que campeonar. Y hemos pasado momentos en los cuales uno a veces hasta duda de qué decisión se va a tomar, si uno sigue o no. Y bueno, lo hemos superado. El grupo de jugadores realmente comprometidos con el objetivo al máximo. Nosotros en un principio tuvimos que tener charla con jugadores como para generar afinidad en grupo, o sea, fue un trabajo más de lo deportivo, también desde lo humano. Había muchos jugadores importantes, hay que conllevar el trabajo en cuanto a los egos, y la verdad que los jugadores... Sí, para un equipo de ascenso había bastantes nombres. No, teníamos un equipo, a ver, la mayoría de los refuerzos todos jugaron en primera. Claro. Toneto, Dani Vega, Vizcarra, Jorge, Hernán Lamberti, claro, Marcelo Vega, bueno, Nero Iribarren empezó después, Bochino, Curuché, eran jugadores, todos habían jugado en primera división y era un plantel con mucha jerarquía. Si me lo tenés que definir con una palabra, una sola palabra, ese campeonato del 2018, ¿cómo me lo definís vos? Yo te dije épico, pero usame otra. Glorioso. Es lo primero que creo que me sale, porque cuando uno habla de gloria, ¿qué es la gloria, no? Y es conseguir lo máximo que uno pueda tener en el momento en el cual está. Y no era conseguir algo más con cualquier equipo, más allá de que todos los logros son importantes. Era Platense, me han llamado muchos entrenadores en ese momento para saludarme, felicitarme, y muchos habían dirigido Platense. Y la mayoría me decían en forma de gracia, ¿cómo mierda hiciste para conseguir tanto en ese club? Claro. ¿Me entendés? Es un club complicado. Es un club pesado, es un club con mucha historia, es un club denso. ¿Se puede nombrar alguno de los que te escribí? No, porque muchos habían pasado en el club ya y tal vez no les había ido bien y habían sufrido lo que por ahí a mí en algún momento lo pude haber sufrido en los momentos malos. Pero lo pasaste. Que los pude superar, por ahí ellos no, pero... Era como te estaban pidiendo la fórmula de la Coca-Cola. ¿Cómo hiciste, Fernando? ¿Cómo hiciste para aguantar ese tiempo y haber conseguido? Y bueno, yo digo que las cosas obviamente hay que buscarlas, gracias a Dios me tocó a mí, trabajamos para que nos tocara. Y nada, feliz porque después generamos una comunión importante con esa camada de dirigentes que realmente tanto esfuerzo y trabajo hicieron, porque yo digo, esto que está pasando en Platense es lo que se hablaba
en esas primeras charlas en las cuales estuvieron conmigo a la hora de definir. Y uno en ese momento le dice, porque sueños tenemos todos, y yo, ¿vos qué querés? Y yo quiero esto, esto y esto. Claro. Pero uno que estuvo en ese inicio y hoy ver reflejado esto con un campeonato, más allá de que lo más importante era que Platense juegue en primera otra vez, bueno, se terminó dando un regalo, jugás campeonato. Esa es la película, ¿no? Lo que decíamos un poco recién de ustedes quizá cuando hablabas con los dirigentes o se sentaban en una mesa, decir, bueno, nuestro objetivo, nuestro sueño es que Platense vuelva a primera división y que vuelva a su lugar. Quizá ni se hablaba de salir campeón de primera división porque era algo pero lejanísimo, era otro planeta. Jugar en primera. Era volver a primera división, era volver a primera. Y estar hoy donde está es, bueno, ese sueño con trabajo y es un proceso enorme y no era una locura de unos 20 dirigentes que se juntaron ahí. Yo creo que los dirigentes más que soñarlo, lo planificaron y lo llevaron adelante. Porque hoy estamos hablando de un campeonato, pero hoy lo importante también es haber recuperado a Manuela Pedraza y Kramer. Con todo lo que conlleva el crecimiento que hoy tiene en Galván y el crecimiento que hoy tiene en el estadio. Sí. Entonces, sí, se soñó, pero fue planificado. Año más. No es casualidad. No, año más, año menos, Platense iba a llegar a donde llegó. Vuelvo a repetir, por ahí el sueño es ahí, pero bueno, viste cómo es esto, después te acomodás. Sí. Ya jugó 2 finales, creo que en casi un año y medio. Estuvo a un punto de jugar Sudamericana, sí. Pero 2 años seguidos estuvo a punto de clasificar. El premio se redobló, no solamente saliendo campeón, era jugar Libertadores. Claro. Me salteo la Sudamericana, chao. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Apuntamos al Mundial de Clubes? Sí, ahora apuntamos al Mundial de Clubes. Claro. Bueno, los argentinos de River y Boca no les fue muy bien. Si hubiesen invitado a los jugadores, te decían, che, le ganamos a Racing, le ganamos a River, le ganamos a San Lorenzo, salimos también. Y por ahí la competencia hubiera sido de otra manera. ¿Cómo cree que le hubiese ido a Platense en el Mundial de Clubes? Más o menos. ¿No? Pero nada, contento. O sea, Platense está donde merece estar no por la historia única, porque la historia es historia, claro. Y la historia está, pero sino por la historia que creo que se escribió en todos estos últimos años, los cuales obviamente creo que parte gran mérito de los dirigentes, que son los que cranearon y planificaron esto. Y bueno, después debajo de ellos, creo yo, hemos estado nosotros, gracias a Dios la decisión de por ahí habernos dado la posibilidad de trabajar nosotros, y bueno, todos los que fueron trabajando, construyendo un Platense que hoy está donde está. Ahora quiero llevarte un poco, ¿cómo viviste vos? Me decías antes que los partidos de playoff los viste todos, de Platense. Quiero que me cuentes un poco viéndolo, porque sorprendió quizá a los que no venían siguiendo a Platense los planteos de Platense contra Racing, contra River, contra San Lorenzo y contra Huracán. ¿Vos cómo lo viste? Quiero ir paso por paso, ¿cómo lo viste desde tu perspectiva de entrenador? Los partidos desde lo táctico, porque a veces por las redes sociales, los periodistas o los que analizaban el juego muchas veces decían, che, lo que está haciendo Platense con los rivales, teniendo menos, tiene 11 guerreros, tiene todos los 20 y pico guerreros que tiene, pero está haciendo una paliza táctica desde el lado del cuerpo técnico de la dupla, porque lo que estamos viendo ante equipos, quizá de los mejores equipos no solo del país, sino del continente, Platense va, se planta en su cancha y juega bien, no es que gana de casualidad. ¿Cómo lo viste vos de lo táctico de este campeonato de Platense? Yo creo que hubo una gran planificación de cada partido. Más allá de la planificación de la dupla por cada partido, fue un convencimiento, porque acá conlleva eso. Uno puede planificar un montón de cosas, pero uno después tiene que convencer que eso que planifica es realmente lo que el jugador tiene que creer que le va a servir para sacar adelante. Entonces, ahí ya hay un doble mérito muy importante. Obviamente que uno tiene que combinar la situación con el momento de los jugadores, pero yo creo que hay un gran mérito en el cual el cuerpo técnico, la dupla, planificó cada partido. Y en la situación de cada uno de los partidos en los cuales fue ganando y fue creciendo, sin duda que obviamente la mentalidad se va haciendo cada vez más fuerte. Y ahí empieza el desafío diferente de que cómo sostenés que después de Racing hay algo más.
¿Cómo sostenés que después de River hay algo más? ¿Cómo sostenés que después de San Lorenzo hay algo más? En la final. No es fácil. Y bueno, conseguir eso no es fácil conseguirlo. Y ahí está el mérito, obviamente, en la dupla, de poder haber llevado a ese grupo de jugadores a estar convencido que realmente se podía. En cuanto a los partidos, yo creo que quizás el último fue el que más sorprendió, el de Huracán. Incluso a mí me sorprendió, hablando puntualmente y desde lo futbolístico, y de la humildad del lugar de estar como espectador. Quizás yo esperaba un Platense que iba a esperar un poquitito más, con un Huracán que sabíamos que venía muy bien y un Huracán ofensivo. Y creo que Platense salió a jugar una final en la cual se lo llevó puesto. Entendió perfecto cómo es una final. Se lo llevó puesto, lo presionó bien alto, le jugó bien alto y bueno, ganó una final contra un muy buen rival que no le pateó un tiro al arco. Eso es tremendo, porque tu rival no... Platense, un buen rival encima, porque Huracán era un buen, no llegó ahí porque llegó. Huracán venía con un buen funcionamiento. Había peleado el campeonato anterior. Sí, con un proceso ya de 2 años, con un equipo que ya venía peleando campeonato. No, hay mucho mérito en el logro, es algo... lo grande que es porque haya sido Platense, hablando de la esfera de lo que es el fútbol en general de primera división, creo que ha sido muy meritorio y muy bien ganado, o sea, no necesitó de suerte, me parece. Es una de las gestas más grandes en el último tiempo del fútbol argentino, que un equipo más humilde como Platense, con historia, pero más humilde que no había salido campeón nunca y con uno de los presupuestos quizás más bajos de la categoría o de mitad de tabla para abajo está Platense, que elimine a 3 grandes y después le gane a Huracán en la final. Es en el último tiempo de los campeones del fútbol argentino. Es uno de los campeones, quizá la palabra es más épicos. Sí, yo digo que esta forma de torneo obviamente equipara todo. Central Córdoba, empezaste a nombrar y se me vino Central Córdoba ganando Copa Argentina. A Vélez. También es algo importante y lo tengo presente porque Facu Peralta, que es el profe de Omar, fue profe que trabajó conmigo también en un momento, entonces también seguí un poquito esa etapa donde uno tiene amigos, tiene gente conocida pero sí, lo de Platense fue un golpe que por ahí nadie lo esperaba. ¿Vos lo veías posible a lo largo del año, por ejemplo? Para ser sincero, a lo largo del año no dice Platense tiene que ser, o sea, uno sabía que el objetivo de Platense, porque lo escuchaba y lo veía, era entrar a los playoffs. Era entrar en torneos sudamericanos, o sea, estar en la clasificación. Después esto es fútbol. El torneo te permite después igualdad de condiciones y bueno, ahí fue el mejor. ¿Con la dupla tenés relación? ¿De algún lado hablaste? ¿Le mandaste un mensaje? Sí, con ellos nos hemos enfrentado bastante en el ascenso, particularmente en un momento de pandemia. Conformamos Gustavo Cisnero y fallecido colega nuestro. Él un día nos fue llamando uno a uno y armó un grupo de entrenadores como para, en ese momento en el cual no se trabajaba, no se hacía nada, a ver si podíamos hacer un Zoom y una vez por semana intercambiar ideas. Y bueno, ahí estaba yo, estaba la dupla, estaba Felipe de la Reba, estaba Walter Ota, estaba Lea Stilitano y ayudante de campo de Mascherano, Gustavo, el Flaco Vivaldo. Él buscó, me dijo a mí, nos dijo a nosotros, un grupo de entrenadores de perfil bajo, laburante, y ahí participamos mucho, hacíamos debate, ¿viste? Mostrábamos metodología de trabajo, cada uno transmitía lo que pensaba y lo que sentía del fútbol, y ahí cierta relación se generó. Sí, se generó un vínculo de cordialidad, nos hemos cruzado en alguna que otra reunión también de entrenadores, con el tema del gremio, y nos hemos cruzado un montón de veces, hemos hablado, sí. ¿Le mandaste mensaje a alguno de los dos? No, la verdad que no, ahí por ahí estuve en falta, pero trato de respetar los momentos de cada uno y no colgarme de nadie. Claro. Que quizás justo cuando se le cambió... No, sí, como te dije, felicité a los dirigentes con los cuales... ¿Tenés relación todavía con...? Sí, hablamos cada tanto, soy de ir ahora, desde el año pasado que no voy, pero voy, de hecho...
mi familia me reclama ir a ver a Platense. Claro. ¿Cuál fue el último partido que fuiste el año pasado? No me acuerdo puntualmente cuál fue. He ido un día de frío, viste que en Platense cuando se viene invierno corre viento. Sí, tremendo. Pero soy de ir, y a veces no voy yo, iban mis hijos. Mirá, les quedó un poco la identidad. Mis hijos quedaron muy marcados con eso. De hecho, muchas veces me reclaman, si no querés ir vos, yo llamo a los dirigentes y necesito 2 o 3 tickets, claro. Y obviamente me abren la puerta para ir, y a ver si por más que no vaya yo, van ellos. Pero sí, a mis hijos les quedó, voy siempre al mismo lugar. ¿Vas a la platea? Voy a la platea, la primer salida del lado de la Goyeneche. ¿Y cómo? Bueno, de hecho, cada vez que fui, Platense siempre ganó. ¿No viste una derrota de Platense? No. O sea, sos la cábala. Muchas veces que voy, cuando pido, me dicen sí, te la tenemos que dar. Arturo, que es el que por ahí muchas veces hablo con él y lo mangueo con la entrada. Y bueno, y gracias a Dios, cada vez que fui, creo que lo único que me llevé negativo un empate, que no sé si fue con Racing en algún momento. Que el debut de la dupla, capaz, que fue con Racing 0-0. No me acuerdo. Marzo del año pasado, 0-0 de día. No me acuerdo, porque no, me parece que no hubo un 1-1, un 0-0 con River. Hubo un 1-1 con River este año y hubo un 0. Ese fue el último que fui yo. Este año fue. Este año. Que hace el gol Vázquez y lo empata Rojas al final. Este año. Ese fue creo que fue el gol de Armani. El error de Armani. El gol de Armani. Bueno, o sea, se puede decir que sos la cábala un poco de Platense. Y creo que fue ese empate. Claro. Y después me ha tocado, aparte en momentos en los cuales por ahí que se venía así. Claro. Y nada, a mí me pone contento. Voy siempre al mismo lugar, me encuentro siempre con la misma gente. Te saluda la gente. Sí, la gente viene. A ver, ahora con este logro de Platense me generaron una adrenalina. Me explotó el Instagram, mensaje aquel que tiene mi WhatsApp y nada, la gente mucha haciéndome partícipe. Es que es lo que te preguntaba un poco antes en redes sociales. Cuando pasó la euforia ya empezamos todo, era, bueno, muchachos, vamos a recordar que esto que ganó Platense. Sí, fue el principio de todo. Es el principio. Vamos a tener que hacer una película de Platense campeón de primera y arranca con vos, con los dirigentes y con esta copa. Y termina la película con el gol de Mainero y todos festejando en Santiago del Estero. Me parece que. Sí, yo creo que. A ver, es la historia. Sí. ¿No? De los 120 años, ¿no? Sí, 120 años. De los 120 años es la historia. O sea, todo esto ha sido parte. Y en 120 ha tenido cosas negativas, cosas positivas. Bueno, hoy estamos en la situación en la cual. Todo es bueno, todo es positivo. Bueno, ahora ojalá pueda mantener y. Cuando vos estabas se cantaba las buenas ya van a venir y vinieron. Fue un momento glorioso, como dije yo, épico, como lo dijiste vos, y nada, ya se me viene a la cabeza los festejos, las fiestas, y después de esto, incluso después vino Belgrano de Córdoba, Copa Argentina, la Madrid, Copa Argentina, hasta que llegamos a jugar con River después de mucho tiempo, en cancha de Lanús también. Y nada, yo creo que Platense empezó a tomar en ese momento un rol preponderante en los cuales Platense volvía a ser Platense y nada, por suerte hoy está en el momento que está. Bueno, del otro lado, Fer, está la gente de Platense. Eso no es una cámara, es la gente de Platense que te está escuchando. Quiere escuchar al técnico que hizo feliz a muchos hinchas, que lo sacó del pozo ese que era la B Metropolitana y de a poquito, el principio de la película, de a poquito lo volvió al lugar donde se merece. Están del otro lado, te están escuchando, quieren la palabra de Fernando Ruiz. Deciles algo a ellos que te escuchan con atención. Nada, primero transmito la felicidad que me da, obviamente, entender de que Platense ha conseguido algo que realmente buscó y trabajó para que sucediera, y eso me pone feliz. Súper agradecido porque más allá de diferentes momentos, más allá de en algún momento me he comido alguna que otra puteada. Sí. Normal. Y la realidad que hoy la gente me ha hecho sentir parte de este momento y obviamente eso me genera felicidad y mucho respeto, que es lo que por ahí uno siempre valora más importante que un montón de cosas, pero
La gente me recuerda siempre, me saluda siempre, ya sea mi cumpleaños, un aniversario del ascenso. En este último momento, con todos estos logros de Platense, con tanta felicidad, se toma el tiempo de acordarse. Y eso me pone muy feliz, así que nada, súper agradecido con Platense, y como siempre digo, y mi familia también dice, Platense me quedó grabado. No sé si en algún momento me tocará volver o no. Voy a volver a ver partido porque obviamente, de hecho, como dije recién, cada tanto me acerco para ver algún que otro partido y nada, estoy feliz por Platense y nada, agradecido por el trato que la gente obviamente siempre me da. En su momento se llegó a corear tu nombre, es el equipo del Cabezón. Sí, costó, Costó, pero llegó. No me acuerdo puntualmente. Yo recuerdo en la Liniers, no me acuerdo qué partido, pero no sé si el 3-0 con Chicago se cantó. ¿Te acordás? Un partido que agarramos 2 penales. Sí, hubo un momento también de noche, sí, que eso bajó de la Popular y después siguió. No recuerdo de partido. ¿Taller de Ramiro Escalada? No. Puede ser un día a la noche. Sí, y después hubo un momento en el cual también agradecido me hizo partícipe Jorge cuando fue su despedida. Ah, sí. La gente estaba desde la Liniers. Vos fuiste técnico de un equipo. Claro, yo fui técnico del equipo de Jorge. O sea, de Platense, sí. El otro equipo eran los amigos de Jorge. Fuiste técnico, en un momento hay una imagen icónica que recorre en las redes sociales, que vos lo haces entrar y jugar en la cancha de Platense al Momo. Primero lo saco. Lo sacás para... Lo saco porque me pide cambio, Momo. ¿Para cómo fue el partido del Momo? Me dice, me desgarré. Ok, el Momo te pide que lo saques. Sacame. ¿Cuánto habías jugado? No, había jugado bastante, Aparte había corrido, ¿no? ¿Había jugado bien? Había corrido. Le hizo un gol a... había corrido. Le hizo un gol a un caño al Poroto Cubero. Sí, eso no me acuerdo puntualmente, pero en ese momento... ¿Entra de titular el Momo? ¿O vos lo metés y después lo sacás? No, creo que juega titular, pero después vuelve a entrar. Ok, sí. Él sale... ¿Pero qué te dice? Me desgarré, no doy más. ¿Qué gesto te hace? No doy más, sacame, lo saco. En ese momento estaba Marcelo Espina también ahí, que también me había salido. Y sale el Momo y Marcelo Espina. Momo se sienta en el banco y en un momento necesitaba hacer un cambio. Me parece que fue por Marcelo Espina, si no me equivoco. Me parece que fue algo así. Sale Marcelo Espina, entra el Momo. Me parece que sí. El mejor cambio de tu vida. Y le digo, pero si no te desgarraste. Me dice, no, un poquito más. Y otra vez el Momo en cancha. ¿Capaz se infiltró? Yo lo vi ese video y bueno, él de hecho también habla. Bueno, me sacó Fernando Ruiz, que después me puso y nada, fue un momento... Vos sabés que él dijo en una nota que le hice yo, él dijo que estuvo cerca de jugar en primera. Yo le pregunto, ¿estuviste cerca de jugar en primera? Y me dice, casi. Bueno, vos lo metiste, entró por Marcelo Espina. Creo que ganamos ese día el partido. Gana. Creo que el penal final lo hace la hija de Jorge. Sí. Pero fue el mejor cambio de tu vida. Sale Espina, entra el Momo. De última fue el más promocionado. Tremendo. Porque había que sacar a Marcelo Espina también, no era fácil. No, Marcelo era una eminencia. ¿Cómo era la figura Marcelo y encima sale Marcelo, entra el Momo? En un partido de campeonato, si yo sacaba a Marcelo Espina, me hubiera puteado toda la cancha. Chiflan todo. Pero bueno, entra el italiano para resolver, porque dice que es italiano. Resolvió bien. Perfecto.